Durante décadas, estas ciudades fueron presentadas como símbolos de progreso, lugares diseñados para albergar a miles de personas, crear empleo y garantizar un futuro estable para generaciones enteras. Se construyeron avenidas amplias, edificios modernos y barrios completos con la certeza de que el tiempo les daría la razón. Todo estaba calculado, desde el crecimiento económico hasta la llegada constante de nuevos habitantes. Pero hoy, esas mismas calles están vacías y el silencio ocupa el lugar. Debía haber vida. No hay tráfico, no hay voces, no hay futuro en movimiento. Solo quedan estructuras que parecen esperar algo que nunca llegó. Desde Ewairi, la imagen resulta aún más inquietante. Filas de edificios intactos pero deshabitados, complejos industriales detenidos en el tiempo y urbanizaciones completas sin una sola luz encendida por la noche. No se trata de ruinas antiguas, ni de ciudades destruidas por la guerra. Proyectos relativamente recientes, levantados con tecnología moderna y enormes inversiones. Cada uno de esos espacios fue pensado para un mañana que parecía inevitable. Sin embargo, ese mañana nunca se concretó. La explicación oficial suele ser simple y cómoda. Se habla de cambios económicos, ajustes presupuestarios o decisiones técnicas inevitables. Pero la realidad es mucho más compleja. Detrás de cada ciudad vacía hubo decisiones humanas, intereses económicos cruzados y promesas que sin medir todas las consecuencias. Hubo planes que ignoraron a las personas reales que debían habitar esos lugares. Hubo confianza excesiva en modelos que no resistieron el paso del tiempo. Y hubo silencios que, con los años, se volvieron más fuertes que cualquier discurso oficial. Para muchos adultos, que han visto ciclos de crecimiento y crisis repetirse, estas ciudades resultan inquietantemente, representan ideas que alguna vez parecieron sólidas y que luego se desmoronaron sin previo aviso. No son solo espacios abandonados, sino recordatorios físicos de expectativas colectivas que no se cumplieron. Cada edificio vacío cuenta una historia de optimismo, de inversión y de fe en un sistema que prometía estabilidad. Y cada uno también plantea una pregunta incómoda sobre cómo toman las grandes decisiones que afectan a millones. Lo más perturbador es que estas ciudades no fracasaron por accidente. No fueron errores aislados ni simples malas rachas. En muchos casos, fueron el resultado directo de una forma de pensar el progreso como algo automático, casi garantizado. Se asumió que el crecimiento siempre continuaría, que la población llegaría y que el mercado respondería. Cuando eso no ocurrió, el abandono fue silencioso. Nadie quiso hacerse cargo de explicar por qué tanto esfuerzo terminó en nada. Hoy, estas ciudades permanecen ahí, como escenarios detenidos en el tiempo. No se derrumban, pero tampoco avanzan. Esperan, de alguna manera, que alguien vuelva a creer en ellas. Y mientras tanto, nos obligan a reflexionar sobre el costo real de apostar todo a un futuro idealizado. ¿Cómo fue posible que sociedades enteras invirtieran recursos, trabajo y esperanza en que nunca cumplieron su propósito? ¿Qué nos dice esto sobre nuestra relación con el progreso y con las promesas que damos por seguras? Antes de continuar, suscríbete al canal Fuego y Misterio. Aquí exploramos historias reales que casi desaparecieron de la memoria colectiva y que aún tienen mucho que enseñarnos. A lo largo del siglo XX, la idea de planificar ciudades completas se convirtió en una de las grandes promesas del progreso moderno. Gobiernos y grandes empresas comenzaron a diseñar espacios urbanos pensando no solo en el presente, sino en décadas futuras. Se creía que el crecimiento industrial, el aumento constante de la población y la expansión de la economía eran procesos inevitables. Bajo esa lógica, construir ciudades desde cero parecía una decisión racional y necesaria. Todo estaba para funcionar de forma eficiente y ordenada. Al menos
Así se presentaba en los planes oficiales. Estas ciudades no surgieron de la nada, fueron el resultado de un contexto histórico marcado por la industrialización acelerada, la migración del campo a la ciudad y la confianza en la capacidad humana para controlar el desarrollo. En muchos países, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX, se asumía que el futuro sería más grande, más rápido y más estable, que las fábricas atraerían trabajadores, los servicios crecerían y la infraestructura acompañaría ese movimiento. Era una visión compartida por políticos, empresarios y planificadores urbanos. Pocas veces se cuestionaba si esas proyecciones podían fallar. Para quienes hoy tienen más de 40 años, este discurso resulta familiar. Muchos crecieron promesas de crecimiento permanente, empleo seguro y bienestar garantizado. También vivieron con el tiempo las crisis económicas que pusieron en duda esas certezas. Por eso, las ciudades planificadas que nunca se llenaron no son solo un tema histórico, son un reflejo de decisiones tomadas en un momento en que la confianza en el progreso parecía incuestionable. Entender ese contexto es clave para comprender por qué se invirtieron tantos recursos en proyectos que hoy parecen. A lo largo de este video, analizaremos distintas ciudades construidas para un futuro que se daba por seguro. Cada una de ellas responde a una lógica específica, a una época concreta y a un conjunto de expectativas distintas. No se trata de señalar culpables de inmediato ni de reducir estos casos a simples fracasos. Se trata de observar cómo las condiciones económicas, políticas, influyeron en su destino. Cada ciudad es una lección histórica que ayuda a entender mejor cómo pensamos el desarrollo. Este recorrido no busca juzgar con la mirada del presente decisiones tomadas en otro tiempo. Busca explicar por qué esas decisiones parecieron correctas en su momento y por qué, con el paso de los años, sus consecuencias fueron muy diferentes a las esperadas. Solo a partir de ese análisis es posible comprender por tantas ciudades, diseñadas con precisión y optimismo, terminaron esperando un futuro que nunca llegó. Durante gran parte del siglo XX, la planificación urbana se presentó como una prueba concreta del avance de la civilización moderna. Diseñar una ciudad desde cero significaba ordenar el caos, anticipar problemas y ofrecer soluciones antes de que existieran. Calles amplias, zonas industriales separadas de áreas residenciales y servicios estratégicamente distribuidos. Reflejaban una nueva forma de pensar el espacio. Estas ciudades no crecían de manera espontánea, sino siguiendo planos y proyecciones a largo plazo. La idea central era clara. Si el futuro podía preverse, también podía controlarse. El progreso dejaba de ser una apuesta para convertirse en un cálculo. Este enfoque no surgió por casualidad. Estuvo profundamente ligado a un contexto político y económico marcado por la confianza en el Estado, la industria y la planificación técnica. Tras grandes guerras y crisis globales, muchos países buscaron a través del orden y la previsión. Construir ciudades planificadas era una forma de demostrar control, eficiencia y poder organizativo. También era un mensaje político. El futuro estaba bajo control y el desarrollo estaba garantizado. En ese escenario, la improvisación era vista como un riesgo que debía eliminarse. La economía jugó un papel central en este sueño planificado. El crecimiento industrial prometía empleo constante y de población. Grandes fábricas, complejos energéticos y polos tecnológicos se convertían en el motor alrededor del cual se levantaban estas ciudades. Se asumía que donde hubiera trabajo, llegarían familias, comercios y servicios. Las proyecciones económicas respaldaban esa lógica con números que parecían sólidos. Pocas veces se contemplaba un escenario distinto, porque hacerlo implicaba cuestionar todo el modelo. La modernidad también, en la forma en que estas ciudades fueron concebidas. Arquitectura funcional, edificios uniformes y espacios pensados para la eficiencia
definían su estética. No se trataba solo de construir viviendas, sino de crear un modo de vida moderno. Transporte rápido, acceso a servicios y una sensación de orden permanente eran parte de la promesa. Para muchos, estas ciudades representaban una mejora real frente a los centros urbanos antiguos, caóticos y saturados. Vivir allí, habitar el futuro antes que nadie. Sin embargo, detrás de esa visión optimista existían supuestos que rara vez se discutían abiertamente. Se daba por hecho que las condiciones políticas se mantendrían estables durante décadas. También se asumía que la economía seguiría creciendo sin interrupciones graves. La planificación funcionaba sobre la base de certezas que en realidad eran frágiles. Cuando alguna de esas variables cambiaba, todo el sistema comenzaba a mostrar fisuras. El planificado dependía más de factores externos de lo que se quería admitir. Para el público adulto que vivió esos años, este discurso resulta reconocible. Era una época en la que se confiaba en que la tecnología y la organización resolverían cualquier problema. Las ciudades planificadas eran el reflejo urbano de esa mentalidad. Representaban orden frente a incertidumbre y promesas claras frente a dudas complejas. Entender ese clima histórico es esencial para no juzgar estos proyectos solo por resultado final. En su origen, fueron vistos como soluciones responsables y necesarias. El sueño del progreso planificado no fue ingenuo, pero sí profundamente optimista. Se apoyó en datos, proyecciones y modelos que parecían confiables en su momento. Lo que muchos no previeron fue la velocidad con la que el mundo podía cambiar. Crisis económicas, transformaciones tecnológicas y decisiones políticas inesperadas, escenarios que parecían estables. Cuando eso ocurrió, las ciudades diseñadas para un futuro específico quedaron desfasadas. Así comenzó la distancia entre el plan y la realidad. Lo que había sido pensado como una máquina perfecta empezó a perder sentido. Algunas ciudades resistieron, otras quedaron a medio camino, y muchas nunca llegaron a cumplir su función. El sueño del progreso planificado seguía intacto pero el mundo real avanzaba en otra dirección. Y es en esa distancia donde empieza a entenderse por qué tantas ciudades, concebidas con tanta confianza, terminaron esperando un futuro que no fue el que se les prometió. Muchas de las ciudades planificadas del siglo XX nacieron con un propósito muy claro. Fueron diseñadas para servir a una sola industria, considerada en ese momento esencial y duradera. Alrededor de fábricas, minas, plantas energéticas u complejos tecnológicos, se levantaron barrios, escuelas y hospitales. Todo giraba en torno a una actividad económica específica. Mientras esa industria funcionó, la ciudad tuvo sentido. El problema apareció cuando esa base comenzó a debilitarse. En su origen, ciudades industriales parecían modelos de eficiencia. La proximidad entre el lugar de trabajo y la vivienda reducía costos y facilitaba la vida cotidiana. El empleo estable atraía familias y generaba una sensación de seguridad a largo plazo. Las autoridades locales confiaban en que la demanda de ese producto o recurso se mantendría durante décadas. Los planes urbanos se construyeron sobre esa certeza. No se consideró seriamente la posibilidad de un colapso repentino. Con el paso del tiempo, muchas de esas industrias enfrentaron cambios que nadie había previsto. Nuevas tecnologías volvieron obsoletos ciertos procesos. Recursos naturales se agotaron o dejaron de ser rentables. La competencia internacional modificó mercados enteros en pocos años. Cuando la industria principal empezó a cerrar o a reducir su actividad, la ciudad entera entró en crisis. El trabajo desapareció casi de la noche a la mañana. La dependencia de una sola fuente de empleo dejó a estas sin margen de adaptación. Sin alternativas económicas, los habitantes comenzaron a marcharse en busca de oportunidades en otros lugares. Escuelas con pocos alumnos, comercios cerrados y barrios cada vez más vacíos se volvieron escenas comunes. Las infraestructuras, pensadas para miles de personas, quedaron sobredimensionadas. Lo que había sido un espacio dinámico se transformó
en un lugar detenido en el tiempo. Para quienes vivieron esos, el impacto fue profundo. No solo se perdió el trabajo, sino también el sentido de pertenencia a una comunidad construida alrededor de un objetivo común. Muchas familias habían llegado con la promesa de estabilidad y progreso. Cuando esa promesa se rompió, también se rompieron proyectos de vida enteros. Las ciudades industriales abandonadas son, en gran medida, el reflejo de esas historias personales invisibles. Desde una perspectiva económica, el error fue confiar en permanencia de un modelo único. La planificación no contempló la diversificación ni la posibilidad de reconversión. Todo estaba alineado para funcionar mientras la industria central siguiera activa. Cuando dejó de hacerlo, no existían planes alternativos. La ciudad, diseñada para servir a una función específica, perdió su razón de ser. Este fenómeno no se limita a un solo país ni a una región concreta. Ocurrió en distintas partes del bajo sistemas políticos y económicos muy diferentes. La lógica era similar en todos los casos. Una industria fuerte justificaba una ciudad completa. Cuando esa industria colapsaba, la ciudad quedaba expuesta. La escala del abandono variaba, pero el patrón se repetía una y otra vez. Hoy, muchas de estas ciudades industriales permanecen como recordatorios de una forma de planificar que subestimó el cambio. Sus edificios vacíos y sus calles silenciosas hablan de un en que el trabajo parecía garantizado. Analizarlas no implica solo mirar el pasado, sino entender los riesgos de depender de una sola promesa económica. En ese aprendizaje se encuentra una de las claves para comprender por qué tantas ciudades, construidas con tanta convicción, terminaron sin un propósito claro. A partir de finales del siglo XX, surgió un nuevo tipo de ciudad planificada. Ya no se trataba solo de apoyar una industria o resolver un problema habitacional, sino de crear auténticas utopías modernas. Estas ciudades prometían una forma de vida avanzada, eficiente y perfectamente organizada. Su diseño incluía tecnología de punta, arquitectura innovadora y una visión clara del futuro. Todo estaba listo antes de que llegaran los habitantes. La ciudad existía primero y la vida debía después. En los planos y presentaciones oficiales, estas ciudades parecían irresistibles. Se hablaba de sostenibilidad, movilidad inteligente y calidad de vida superior. Los edificios brillaban, los espacios públicos eran amplios y los servicios estaban integrados de manera ejemplar. La idea era atraer a profesionales, familias y empresas que buscaran un entorno moderno y ordenado. Sin embargo, una vez terminadas, muchas de estas ciudades enfrentaron realidad inesperada. La población nunca llegó en los números previstos. Uno de los principales problemas fue la desconexión entre el diseño y las necesidades reales de las personas. Vivir en una ciudad no es solo ocupar un espacio funcional, implica vínculos sociales, historia compartida y sentido de pertenencia. Estas utopías modernas ofrecían eficiencia, pero carecían de identidad. Para muchos potenciales residentes, frías, impersonales y difíciles de sentir como hogar, el atractivo visual no fue suficiente para generar comunidad. El factor económico también influyó de manera decisiva. En muchos casos, el costo de vivir en estas ciudades era elevado. Los precios de la vivienda, los servicios y el mantenimiento superaban las posibilidades de la mayoría. Al mismo tiempo, las oportunidades laborales no siempre estaban garantizadas. Sin un tejido económico sólido, que el traslado, la decisión de mudarse, se volvía arriesgada. La promesa de un futuro ideal no compensaba la incertidumbre inmediata. Para el público adulto, estas ciudades representan una paradoja reconocible. Están completamente construidas, funcionan técnicamente, pero carecen de vida. Calles limpias, edificios nuevos y sistemas modernos conviven con la ausencia de personas. Es una imagen poderosa que desafía la idea de que el desarrollo urbano puede imponerse arriba. La planificación perfecta
no garantiza la ocupación. La ciudad necesita algo más que infraestructura para existir plenamente. Otro elemento clave fue el tiempo. Estas utopías modernas apostaron a cambios rápidos en la forma de vivir y trabajar. Se asumió que la población adoptaría nuevos modelos urbanos sin resistencia. Pero los hábitos, las tradiciones y las redes familiares pesan más de lo que muchos imaginaron. Mudarse a una ciudad completamente nueva implica romper lazos y empezar de cero. No todos están dispuestos a hacerlo, incluso ante promesas atractivas. Con el paso de los años, algunas de estas ciudades intentaron reinventarse. Se ofrecieron incentivos, se ajustaron planes y se modificaron estrategias. Aún así, el crecimiento fue lento o insuficiente. La imagen inicial de éxito se fue diluyendo. Lo debía ser un modelo replicable. Terminó convirtiéndose en una advertencia silenciosa sobre los límites de la planificación excesiva. Estas utopías modernas, nunca plenamente habitadas, nos obligan a replantear qué hace que una ciudad funcione. No basta con construir edificios y trazar avenida. La vida urbana es un proceso complejo que no siempre sigue los planes. Analizar estos casos permite entender por qué algunas ciudades, aunque completas y modernas, siguen esperando a los habitantes qué futuro les prometió. Muchas ciudades planificadas no desaparecieron por fallas técnicas ni por falta de recursos, sino por decisiones políticas tomadas lejos de sus calles. Estos proyectos nacieron, en muchos casos, como iniciativas estatales impulsadas por gobiernos con una visión específica de desarrollo. Se anunciaron como símbolos de progreso nacional y como soluciones estratégicas para el crecimiento económico. Mientras contaron con apoyo político, avanzaron con rapidez. Pero cuando ese apoyo cambió, el destino, la ciudad, también cambió. Los cambios de gobierno suelen traer nuevas prioridades. Programas que antes eran centrales pasan a segundo plano y proyectos costosos se convierten en cargas incómodas. En ese contexto, las ciudades planificadas quedaron expuestas a la inestabilidad política. Un nuevo liderazgo podía decidir recortar fondos, cancelar obras o simplemente dejar de impulsar la ocupación. La ciudad seguía allí, construida, pero sin respaldo. El abandono comenzaba de forma silenciosa. En muchos casos, estas decisiones no se explicaron con claridad a la población. Los discursos oficiales hablaban de ajustes, reorganización o eficiencia administrativa. Sin embargo, para quienes vivían o esperaban vivir en esas ciudades, el impacto era concreto. Obras inconclusas, servicios incompletos y promesas que ya no se mencionaban. La planificación urbana, que había dependido del Estado, quedó en disputas políticas ajenas a la vida cotidiana de sus habitantes. El problema se agravó cuando los proyectos se asociaron demasiado a una sola administración. En lugar de ser políticas de largo plazo, se convirtieron en banderas de gobierno. Al perder respaldo político, perdieron continuidad. La ciudad, pensada para durar décadas, quedó atrapada en ciclos electorales de pocos años. Este desajuste entre el tiempo de la política y el urbano resultó decisivo para su fracaso. Para el público adulto, este patrón resulta familiar. Muchos han visto cómo grandes obras se anuncian con entusiasmo y luego se abandonan tras un cambio de gestión. Las ciudades afectadas por estas decisiones son ejemplos extremos de ese fenómeno. No se trata solo de edificios vacíos, sino de inversiones públicas que nunca cumplieron su función social. El costo no fue solo económico, sino también humano, y además las decisiones políticas no siempre respondieron a criterios técnicos. En algunos casos, influyeron presiones económicas, intereses partidarios o conflictos internos. La falta de consenso convirtió a estas ciudades en terrenos de disputa. Sin una estrategia clara, la planificación inicial perdió sentido. Lo que debía ser un proyecto de Estado se transformó en un problema que nadie quiso asumir. Con el tiempo, la ausencia de apoyo generó un efecto acumulativo. Sin mantenimiento adecuado, la infraestructura comenzó a deteriorarse.
Sin promoción, la llegada de nuevos habitantes se detuvo. Sin inversión, las oportunidades desaparecieron. La ciudad no colapsó de inmediato, pero quedó suspendida en una especie de pausa indefinida. Existía físicamente, pero no avanzaba. Estos casos muestran hasta qué punto la planificación urbana depende de la estabilidad política. Una ciudad no puede solo con planos y edificios. Necesita decisiones coherentes y continuidad en el tiempo. Cuando la política falla en ese aspecto, incluso los proyectos más ambiciosos pueden quedar enterrados. Analizar estas ciudades permite entender cómo el futuro de comunidades enteras puede verse definido por decisiones tomadas en despachos lejanos mucho antes de que sus consecuencias sean visibles en las calles vacías. Muchos proyectos urbanos fueron concebidos en momentos de estabilidad económica, cuando las proyecciones financieras parecían sólidas y el crecimiento se daba por hecho. Los presupuestos se aprobaron con base en ingresos futuros, inversiones sostenidas y mercados predecibles. En ese contexto, construir ciudades completas no parecía un riesgo excesivo. La economía respaldaba la ambición, pero esa confianza dependía de una condición frágil, aunque las reglas del sistema no cambiaran de forma abrupta. Crisis económicas demostraron lo contrario. Recesiones globales, colapsos financieros y ajustes fiscales alteraron escenarios que parecían seguros. De un año a otro, los fondos se redujeron, los créditos se encarecieron y las prioridades cambiaron. Proyectos que requerían inversiones constantes quedaron sin financiamiento. Las obras se ralentizaron o se detuvieron por completo. La ciudad, pensada como una inversión a largo plazo, se volvió insostenible en el corto plazo. Uno de los mayores fue la rigidez de estos proyectos frente a la crisis. Las ciudades planificadas no podían adaptarse con facilidad a un contexto económico adverso. Sus costos de mantenimiento eran altos y sus modelos de financiamiento dependían de un flujo constante de recursos. Cuando ese flujo se interrumpió, no existían mecanismos de ajuste rápidos. La infraestructura seguía ahí, pero sin respaldo financiero para sostenerla. El abandono comenzó como una medida temporal y terminó siendo para quienes vivieron esas crisis. El impacto fue directo. Muchas personas habían invertido ahorros, tiempo y expectativas en mudarse a estas ciudades. La promesa de estabilidad se desvaneció junto con el empleo y los servicios. Comercios cerraron, proyectos privados se retiraron y la actividad económica se contrajo. La ciudad perdió dinamismo justo cuando más lo necesitaba. Lo que había sido diseñado para crecer se encontró atrapado la contracción. Estas crisis también afectaron la confianza. Inversores y nuevos residentes comenzaron a ver estos proyectos como apuestas riesgosas. La percepción de inseguridad económica desalentó la llegada de población. Sin crecimiento demográfico, la recuperación se volvió aún más difícil. La ciudad quedó atrapada en un círculo negativo del que no pudo salir. Cada año sin avances reforzaba la idea de que el proyecto había el problema. No fue solo la crisis en sí, sino la falta de previsión. Muchos planes no contemplaron escenarios adversos. Se asumió que las economías seguirían expandiéndose y que los mercados responderían como se esperaba. Cuando eso no ocurrió, los modelos financieros colapsaron. La planificación urbana mostró su dependencia de variables macroeconómicas difíciles de controlar. El futuro, una vez más, no se comportó como estaba para el público adulto. Estas historias resuenan con experiencias personales. Muchos han vivido recesiones que cambiaron radicalmente sus planes de vida. Las ciudades afectadas por crisis económicas reflejan ese mismo fenómeno a gran escala. No son errores aislados, sino consecuencias de sistemas que subestimaron el riesgo. La ciudad, como cualquier proyecto humano, quedó expuesta a la volatilidad del mundo real. Analizar el impacto económico en ciudades permite entender por qué algunas quedaron a medio camino. No fue falta de visión ni de esfuerzo inicial. Fue la combinación de ambición y fragilidad financiera. Cuando la economía falló,
el proyecto urbano quedó sin base. Así, ciudades enteras pasaron de ser promesas de prosperidad a recordatorios silenciosos de que ningún plan, por sólido que parezca, está a salvo de un cambio económico inesperado. Muchas ciudades planificadas apostaron fuertemente por la tecnología como eje central de su desarrollo. Se diseñaron infraestructuras completas en torno a sistemas que, en ese momento, representaban la vanguardia. Redes de transporte automatizadas, complejos industriales altamente especializados y servicios urbanos dependientes de tecnologías específicas eran parte del atractivo. La promesa era clara: vivir en una ciudad pensada para el futuro. Sin embargo, ese futuro llegó más rápido de lo y dejó atrás a los propios proyectos que lo anticipaban. El ritmo del avance tecnológico no siempre coincide con los tiempos de la planificación urbana. Construir una ciudad lleva años, incluso décadas. En cambio, una tecnología puede quedar obsoleta en mucho menos tiempo. Cuando algunas de estas ciudades estuvieron listas, los sistemas para los que habían sido diseñadas ya no eran los más eficientes. Nuevas soluciones más baratas y flexibles en otros lugares. La inversión inicial perdió valor antes de generar beneficios reales. Este desajuste creó problemas difíciles de resolver. La infraestructura urbana suele ser rígida y costosa de modificar. Adaptar una ciudad entera a una nueva tecnología implica gastos que muchos proyectos no podían asumir. En lugar de actualizarse, quedaron anclados a sistemas que ya no resultaban atractivos. Para empresas y residentes, mudarse a una ciudad con desfasada no tenía sentido. La innovación, que debía ser su mayor fortaleza, se convirtió en una debilidad. Para el público adulto, este fenómeno recuerda otros cambios tecnológicos vividos a lo largo de su vida. Herramientas que parecían indispensables quedaron rápidamente superadas. Lo mismo ocurrió a escala urbana. Ciudades completas fueron pensadas para modelos productivos que desaparecieron o se transformaron radicalmente. El problema no apostar por la tecnología, sino subestimar la velocidad del cambio. El futuro no solo llegó, sino que siguió avanzando sin esperar. Además, la dependencia tecnológica generó una falsa sensación de permanencia. Se creyó que ciertas plataformas o sistemas dominarían durante décadas. Esa confianza influyó en decisiones de inversión y diseño. Cuando el mercado giró en otra dirección, las ciudades quedaron fuera de sintonía. No lograron atraer nuevas actividades ni adaptarse con la planificación. Perdió flexibilidad frente a un entorno dinámico. En muchos casos, estas ciudades no estaban mal construidas ni carecían de servicios básicos. El problema era que su propuesta ya no resultaba relevante. Otras regiones ofrecían soluciones más simples y económicas. La tecnología, en lugar de diferenciar, igualó o superó lo que estas ciudades podían ofrecer. Sin una ventaja clara, la ocupación nunca se consolidó. La ciudad completa, pero innecesaria. Este tipo de fracaso es especialmente silencioso. No hay una crisis visible ni un evento puntual que marque el abandono. La ciudad simplemente deja de ser considerada. Las inversiones se desvían a otros lugares y la población busca alternativas más actuales. El proyecto queda atrapado en una versión del futuro que ya pasó. Sus calles y edificios se convierten en testimonios de una innovación que envejeció demasiado rápido. Analizar estas ciudades permite un límite clave de la planificación urbana. Apostar al futuro tecnológico implica aceptar un alto nivel de incertidumbre. Cuando esa incertidumbre se ignora, el riesgo se multiplica. Estas ciudades nos recuerdan que el progreso no siempre sigue una línea recta. A veces avanza tan rápido que deja atrás incluso a quienes intentaron adelantarse. El abandono de una ciudad no ocurre de forma silenciosa para quienes la habitaron. Detrás de cada proyecto fallido hubo personas que apostaron su vida, su trabajo y su futuro en una promesa de progreso. Familias que dejaron pueblos tradicionales
confiando en empleos estables y servicios modernos. Obreros que construyeron avenidas, edificios y sistemas que nunca llegaron a funcionar como se prometió. Cuando la inversión se detuvo, ellos fueron los primeros en sentir el vacío. La ciudad empezó a mucho antes de quedar físicamente desierta. Muchos residentes relatan que el cambio fue gradual, no repentino. Al principio, cerraron algunos comercios y se redujeron los turnos de trabajo. Luego llegaron los retrasos en salarios y la suspensión de servicios básicos, escuelas que funcionaban a medias y hospitales sin personal suficiente. La sensación de inseguridad creció junto con el silencio en las calles. Vivir allí se volvió cada vez más difícil. Pero irse tampoco era. Los trabajadores especializados fueron los primeros en marcharse. Ingenieros, técnicos y profesionales encontraron oportunidades en otros lugares. Para quienes dependían de empleos locales, la situación fue distinta. Sin recursos para mudarse, muchos permanecieron en ciudades que ya no ofrecían futuro. Las viviendas perdieron valor rápidamente. Lo que había sido una inversión se convirtió en una carga imposible de vender. Él no solo afectó la economía, también la autoestima de quienes quedaron atrás. Algunos testimonios hablan de una profunda sensación de engaño. Las promesas oficiales habían sido claras y optimistas. Se hablaba de crecimiento continuo, innovación y estabilidad. Cuando el proyecto fracasó, casi nadie asumió responsabilidades. Las autoridades desaparecieron del discurso público. Las empresas se retiraron sin explicaciones. Los residentes se quedaron con preguntas sin respuesta y con la tarea de sus vidas desde cero. El impacto emocional fue tan fuerte como el económico. La pérdida de comunidad dejó huellas duraderas. Vecinos que compartían rutinas diarias se dispersaron en distintos estados. Redes de apoyo se rompieron en pocos años. Para muchas personas mayores, adaptarse a un nuevo entorno resultó especialmente difícil. Algunos prefirieron quedarse en ciudades semiabandonadas antes que enfrentar el desarraigo. El abandono se volvió una experiencia cotidiana, no un evento puntual. Los relatos también muestran cómo el trabajo perdió sentido. Personas que habían participado con orgullo en la construcción del proyecto veían sus obras deteriorarse rápidamente. Infraestructuras modernas quedaron inutilizadas. Edificios pensados para el futuro se llenaron de polvo y óxido. Para muchos trabajadores, esa imagen simbolizó fracaso personal y colectivo. No se trataba solo de perder empleo, sino de perder propósito. Con el tiempo, algunos intentaron reorganizar la vida local. Pequeños negocios informales surgieron donde aún había población. La economía de supervivencia reemplazó al desarrollo planificado. Sin embargo, estas iniciativas rara vez lograron estabilidad. La falta de inversión y de apoyo institucional limitó cualquier recuperación real. La ciudad quedó entre lo que fue prometido y lo que nunca llegó a ser. Estos relatos humanos revelan una lección clara. Las ciudades no fracasan solo en los planos y presupuestos. Fracasan en las personas que creyeron en ellas. El abandono deja cicatrices que perduran décadas después. Entender estas historias es clave para no repetir los mismos errores, porque detrás de cada ciudad vacía, hubo vidas llenas que quedaron suspendidas en el tiempo. Algunas ciudades no están completamente vacías, pero tampoco están realmente vivas. Sus calles funcionan, sus luces se encienden y algunos servicios siguen activos. Sin embargo, gran parte de su infraestructura permanece sin uso. Fueron diseñadas para una población mucho mayor. Los edificios esperan ocupantes que nunca llegaron. Estas ciudades existen en un estado intermedio, suspendidas entre la promesa y la realidad. No son ruinas, pero tampoco comunidades consolidadas. En estos lugares viven personas que decidieron quedarse. Algunos llegaron atraídos por oportunidades que aún no se concretaron. Otros permanecen porque ya invirtieron todo allí. La vida cotidiana continúa, aunque de forma limitada. Hay transporte,
pero con baja frecuencia. Hay comercios, pero pocos clientes. La sensación constante es la de estar adelantados a un futuro que siempre se retrasa. La planificación original suele ser evidente en cada rincón. Avenidas amplias, con poco tráfico. Residenciales con decenas de apartamentos vacíos. Espacios públicos pensados para multitudes que rara vez aparecen. Todo fue construido con una lógica de crecimiento acelerado. Cuando ese crecimiento no ocurrió, la ciudad quedó sobredimensionada. Adaptarse a esa escala resulta costoso y complejo. Las autoridades mantienen el discurso de que el desarrollo llegará. Nuevas inversiones son anunciadas periódicamente. Proyectos se presentan como el inicio de una transformación definitiva. Para estas promesas generan esperanza y cansancio al mismo tiempo. Han aprendido a escuchar con cautela. Cada anuncio es una posibilidad, pero también un recuerdo de expectativas pasadas. El futuro siempre parece cercano, pero nunca inmediato. Desde el punto de vista económico, estas ciudades funcionan con dificultad. Los costos de mantenimiento son altos para la cantidad de habitantes, los impuestos recaudados no alcanzan para sostener toda la infraestructura. Esto obliga a priorizar y dejar otros en pausa. El resultado es una ciudad funcional a medias. No colapsa, pero tampoco progresa como se planeó. Socialmente, la experiencia es particular. Las comunidades son pequeñas y dispersas. Las relaciones se vuelven más cercanas, pero también más frágiles. Cuando alguien se va, se nota. Cada familia que abandona el lugar deja un vacío visible. Aún así, quienes permanecen desarrollan un fuerte sentido de pertenencia. Viven con la convicción de que estar temprano tendrá recompensa. Estas ciudades que aún esperan ser habitadas representan una lección importante. El desarrollo urbano no puede depender solo de proyecciones optimistas. Necesita tiempos realistas y adaptación constante. Mientras tanto, estos espacios siguen existiendo, no como fracasos totales, sino como experimentos inconclusos. Son ciudades en pausa, esperando que el futuro, algún día, finalmente llegue. El estudio de las ciudades abandonadas deja enseñanzas que van más allá de la arquitectura, revela cómo las decisiones humanas, incluso bien intencionadas, tienen límites claros. El futuro no se comporta como una línea recta, cambia con factores económicos, sociales y tecnológicos imposibles de controlar por completo. Planificar una ciudad es, en el fondo, un acto de fe informado, y esa fe necesita prudencia. Una de las lecciones principales es que el crecimiento no puede asumirse como durante décadas. Muchos proyectos urbanos se basaron en proyecciones optimistas. Se creyó que la población llegaría automáticamente. Se asumió que el empleo aparecería después. Cuando esas variables no se alinearon, las ciudades quedaron desprotegidas. El error no fue construir, sino construir sin margen para el error. También queda claro que la escala importa. Ciudades diseñadas para cientos de miles de personas no bien con solo una fracción de esa población, la infraestructura sobredimensionada se vuelve una carga. Mantenerla requiere recursos constantes. Cuando esos recursos faltan, la calidad de vida se deteriora. El futuro debería recordar que crecer de forma gradual es más sostenible que apostar todo a una sola visión. La flexibilidad es otra enseñanza clave. Muchas ciudades fracasaron porque no pudieron adaptarse. Sus diseños eran rígidos. Sus estaban demasiado especializadas. Cuando el contexto cambió, no hubo forma de reutilizar los espacios. El urbanismo del futuro necesita permitir cambios, espacios que puedan transformarse, zonas que puedan reinventarse. La rigidez convierte cualquier error en un problema permanente. El factor humano tampoco puede quedar en segundo plano. Las ciudades no son solo edificios y carreteras, son personas, rutinas y vínculos. Cuando un proyecto ignora cómo vive realmente la gente, el resultado será el abandono. El futuro debe recordar que las personas no se mudan,
solo por promesas. Se mudan por estabilidad, comunidad y sentido de pertenencia. Sin eso, ninguna ciudad prospera. Otra lección importante es la humildad frente a la previsión. Ningún plan puede anticiparlo todo. Crisis económicas, cambios políticos y avances tecnológicos alteran cualquier escenario. Aceptar esa incertidumbre no es debilidad, es realismo. Los urbanos más resilientes son aquellos que reconocen lo que no pueden controlar. Diseñan con reservas, prevén alternativas, asumen que el mundo cambiará. Finalmente, estas historias nos recuerdan que el futuro se construye paso a paso. Las grandes visiones inspiran, pero necesitan anclarse en la realidad. Cada ciudad abandonada es un recordatorio silencioso, no del fracaso total, sino del exceso de confianza. Si el futuro aprende estas lecciones, podrá crear ciudades más humanas, más y sobre todo, más vivas a largo plazo. Al llegar al final de este recorrido, la pregunta inicial vuelve a aparecer con más claridad. ¿Por qué tantas ciudades pensadas para el futuro terminaron vacías o incompletas? La respuesta no es simple ni única. Está formada por decisiones humanas, expectativas y contextos cambiantes. El pasado, el presente y el futuro se cruzan en cada uno de estos lugares, y en ese cruce se reflejan nuestras propias formas de imaginar el progreso. Estas ciudades no son errores aislados ni anomalías, son el resultado lógico de su tiempo. Surgieron en momentos de optimismo, crecimiento y confianza en la planificación. Representaron lo mejor del conocimiento disponible en ese momento. Cuando el mundo cambió, quedaron expuestas. No por falta de intención, sino por exceso de certeza. Mirarlas hoy nos permite entender mejor nuestras propias decisiones actuales. Muchas de las preguntas que impulsaron esos proyectos siguen vigentes. ¿Cómo crecer? Perder estabilidad. ¿Cómo planificar sin imponer rigidez? ¿Cómo equilibrar visión y realidad? El estudio de estas ciudades no busca señalar culpables, busca aprender de procesos que se repiten. Para quienes han vivido varias décadas de cambios económicos y sociales, estas historias resultan familiares. Recuerdan promesas de prosperidad, recuerdan crisis inesperada, recuerdan proyectos que parecían seguros y no lo fueron. Esa experiencia personal ayuda a leer estas ciudades con más, no como ruinas, sino como testimonios. El abandono no borra el valor histórico, al contrario, lo amplifica. Cada edificio vacío conserva decisiones, ideas y expectativas. Cada avenida sin tráfico habla de futuros que no llegaron como se esperaba. Observar estos espacios es una forma de diálogo con el pasado, un diálogo silencioso, pero lleno de significado. El presente tiene la oportunidad de escuchar esas lecciones, no para renunciar a planificar, sino para hacerlo con mayor conciencia. Entender que el progreso no es automático, que la tecnología no reemplaza lo humano, que las ciudades viven solo cuando las personas las hacen suyas. Esa comprensión puede marcar la diferencia en los proyectos que hoy se están gestando. Si estas historias despertaron preguntas, curiosidad o recuerdos, el recorrido no termina aquí. Hay muchos otros lugares, archivos y relatos que siguen esperando ser observados, historias que tiempo dejó en pausa. Este canal existe para explorarlas con calma, contexto y respeto, porque entender lo que quedó atrás nos ayuda a mirar el futuro con más claridad.